Bueno, aquí les dejo las entrevistas y el resultado de esa conversación con cada uno de los candidatos, donde hablamos de inteligencia artificial, de desempleo, de reformas laborales, de temas de educación y cuáles son los planes que ellos tienen para poder potenciar la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento, los empresarios y en general todo lo que genera sostenibilidad para la ciudad. Hola Gustavo, buenas tardes, muchas gracias por recibir esta llamada a hablar un poco de temas económicos, de emprendimiento, de los jóvenes, de la educación, en esta pues obviamente carrera hacia la alcaldía de Bogotá. Entonces, gracias por acudir a este llamado y la idea de esto es una conversación muy abierta. Me interesa más saber qué piensa Gustavo como Gustavo, más que temas de campaña política, es entender esos planes que hay de cara sobre todo a los pequeños y medianos empresarios de la ciudad o empresas de la ciudad, no lo llamemos empresarios, personas que tienen un negocio del día a día, que tanto me preguntan por quién votar y cómo lo voy a hacer. Entonces lo que decidí es que pues cada uno contara realmente lo que estamos. Entonces tengo una primera pregunta, Gustavo, y es, digamos que Bogotá tiene múltiples retos que pues los han abordado de una forma bastante explícita, el de seguridad, en fin, que creo que ya están. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que nunca veo un presupuesto, digamos, que los candidatos propongan tener un presupuesto para el emprendimiento. El emprendimiento, si hoy le preguntan a los jóvenes, Gustavo, yo diría que el 90% del punto que quieren ser más adelante van es que quieren ser emprendedores. Y no veo eso dentro de los planes de gobierno. Gustavo Bolívar tiene, digamos, para los pequeños y medianas empresas, para los emprendedores, ¿tiene un plan? Bueno, sí, Mauricio, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Creo que nos habíamos visto en la campaña del Senado hace ya más de un año, Así hablando de es. emprendimiento digital. Pues bueno, mira, sí tengo un plan y yo diría, digamos, ustedes lo pueden comparar con los programas registrados en la inscripción de las candidaturas, que es el plan más ambicioso que tenemos de reindustrialización de Bogotá, aunque esa palabra reindustrialización no es muy exacta porque realmente esto nunca ha sido una ciudad industrializada. Pues, digamos que tuvo antes de los 90 tuvo una industria más o menos pujante, pero a partir de los 90 con la llegada de la apertura democrática, de la apertura económica y digamos, de la prevalencia de la monoexportación, porque ya en ese momento estábamos explotando a full los pozos de Cusiana, Cupiagua, etcétera. Digamos, esa monoexportación, sumado a una apertura democrática y a un boom de la cocaína, pues hizo que prácticamente la industria, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, se adormeciera y nos volvieron un país importador. Entonces, digamos que hablemos de la industrialización de Bogotá. Y en ese sentido sí caben los emprendedores. Primero, porque tenemos en mente la creación de unos parques industriales de innovación. Ahí en muchos temas estamos decidiendo en cuáles serían los más importantes, pero también porque he estado tratando de hacer unas propuestas que están también consignadas en ese programa de gobierno para entregarle a la economía popular muchos servicios que hoy le prestan al distrito a algunos megacontratistas. O sea, democratizar la contratación del distrito, precisamente para que haya muchísimos emprendimientos, ya sea por la vía de la economía solidaria, cooperativas, o con pequeños emprendimientos con los que me propongo contratar. ¿Qué quiere decir esto? Que cito siempre el tema del PAE, pero hay otros renglones, digamos, de emprendimiento que les quiero contar. El del PAE es muy sencillo, sencillamente eh, crear cooperativas alrededor de los 400 colegios que tiene hoy Bogotá. Y como vamos a ampliar la cobertura, hoy se le presta alimentación escolar, el servicio de alimentación escolar, 180 días a los niños, es decir, de lunes a viernes, no en fin de semana y no en vacaciones. Nosotros queremos ampliarlo a fin de semana, saber sábado y domingo y vacaciones. Ese fin de semana
y esas vacaciones que tienen un costo de cerca de 400.000 millones al año, se los vamos a entregar totalmente a la economía popular. Y hay un requisito que se tiene que cumplir para el establecimiento de estas cooperativas. Primero, tienen que tener mínimo 20 integrantes y esa integración de esos 20 tiene esa composición etaria es la siguiente: 30% tienen que ser jóvenes, 10% tienen que ser adultos mayores, 10% tienen que ser personas en discapacidad y 10% el sector étnico. Pero entonces ven ahí que jóvenes y mujeres tienen el 60% de esos emprendimientos, pero porque hoy digamos que según los datos del DANE son los dos sectores poblacionales con mayor incidencia en el desempleo. Entonces ahí ya tenemos una, pero también queremos abrir otras líneas que serían la rearborización de Bogotá, la renaturalización, dicen ahora, porque se hacen falta 1,5 millones de árboles para cumplir un estándar internacional de que cada 3 habitantes deben tener por lo menos un árbol en un país, en una ciudad. Y aquí hay 1,5 millones de habitantes, de árboles, disculpa, y hay que llegar a 3 millones de árboles. Otra línea es ya manufacturera, por ejemplo, en zapatos para los estudiantes, zapatos colegiales, o perdón que se me cayó, las chaquetas de los colegios, el reciclaje, queremos tener muchas empresas de reciclaje, y también en innovación queremos contratar con los jóvenes la instalación en 20 localidades de lo que nosotros llamamos las CIL, que son los centros de innovación local, para llevar la innovación, empezar a descentralizar la innovación para llevarla a todas las localidades de Bogotá. Esto es apenas unas pocas líneas de lo que le puedo decir de lo que nos proponemos hacer, que no es pequeño porque tengo el monto. Podrían ser en el primer año 1 billón de pesos irrigados a la economía popular a través de crédito y también de saberes, porque con el SENA, por volver a citar el caso del PAE, nos va a capacitar a las personas de estas cooperativas, ya sea en educación financiera, para que sepan cómo manejar esas empresas que van a recibir contratos grandes, y también en la capacitación ya técnica en sí, como el manejo de los alimentos, el proceso de salubridad, etcétera. Pero para todas las líneas que tenemos va a haber lo mismo, ¿no? Capacitación y crédito, que lo más importante para el emprendimiento es el crédito hoy, y sobre todo con las tasas de interés tan altas que tenemos, y sobre todo con la incidencia del gota a gota en casi todos los sectores de la economía que hacen prácticamente impagable un crédito. Entonces, esa es nuestra línea inicial, Mauricio. Perfecto. Gustavo pregunta, entendiendo que, y digamos que yo soy, o sea, un estudioso de todas estas tendencias que hay en el mundo desde el punto de vista de la tecnología, y una muy marcada es la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas. Son dos. Lo que pasó en la década pasada fue que crecieron de forma separada y ahora empezaron a juntarse, y lo que está pasando es un desarrollo absolutamente exponencial que está transformando pues todo, es decir, todas las industrias. Dicho esto, entendiendo que se habla de que la inteligencia artificial va a dejar sin empleos del día a día, obviamente sumado a las máquinas, va a dejar alrededor de 400 millones de empleos en el mundo, que yo pienso que es la revolución social más fuerte que se viene. No solo yo, ¿no? Todo el mundo. ¿Por qué estamos hablando de una hora adicional? ¿Por qué estamos hablando de reducción de horas? ¿Por qué no estamos hablando de competitividad? ¿Por qué no estamos hablando de cómo aplicar realmente la inteligencia artificial? ¿Qué plan tiene, y pregunto de fondo, Gustavo Bolívar, para poder realmente el reto que tenemos, que es cómo la tecnología va a dejar sin empleo a las personas de trabajos manuales que los han hecho toda la vida, que no es poniendo una hora adicional? Entonces, ¿qué opina de pronto con el tema de la reforma laboral que hay ahora, Gustavo, y adicionalmente el reto que se viene para Bogotá como ciudad principal con este problema que la tecnología pues ya está? Bueno, mira, primero que todo, tenemos que hablar de la apropiación social del conocimiento y de la innovación también, porque se puede aplicar a los grandes temas de ciudad. Por ejemplo, la inteligencia artificial se puede aplicar en la seguridad. Es más, es un imperativo hoy. Cuando
Ya todos los debates nos han desnudado la imposibilidad de contar con más policías, ya sea porque no hay, porque la gente no quiere ser policía, porque las bajas de policías al año superan las de formación. Hoy, por ejemplo, al año de los 16.500 policías que tiene Bogotá, 900 se dan de baja, ya sea porque se pensionan, se retiran voluntariamente o los despiden por corrupción, etcétera. Hay 900 bajas y la Escuela General Santander solo admite o tiene capacidad para formar 400 policías al año. Entonces, ese déficit que tenemos de policías, que es de 7.500, ni en 10 años lo alcanzamos, porque además, mientras formamos 400, se van 900 anuales. O sea, tenemos un caos impresionante en el reclutamiento. Entonces, la ciudad tiene que de la inteligencia artificial y llenar la ciudad de cámaras como lo han hecho casi todas las ciudades del mundo. Yo lo he dicho en varias ocasiones, no me gusta mucho repetir las cosas, pero en Tokio uno no ve policías, está atestado de cámaras. Hay ciudades de 6 millones de habitantes que tienen 200.000 cámaras. Bogotá tiene 6.000 cámaras, tiene más cámaras Medellín, por decirte, tiene 10.000. Entonces nosotros tenemos que ya, con la inteligencia artificial, cargar los software de por lo menos una buena parte de esas cámaras, no todas, no es tan fácil el costo. Y por ejemplo, uno puede alimentar ese software con los 19.000 rostros de los 19.000 más buscados que tiene hoy la fiscalía, que ese archivo existe. Y esas cámaras nos van a detectar esos rostros a la salida de los terminales, a la salida o entrada de los aeropuertos, de los estadios, de los lugares de confluencia. Y lo que hace la inteligencia artificial en el campo de la seguridad es que esas 19.000 personas no se aparezcan por Bogotá. Da a pesar con las otras ciudades a donde se vayan, pero por lo menos la ciudad que uno tiene que defender, que es para la que lo van a elegir a uno alcalde, pues haría que eso fuera un efecto disuasivo. Y si algún rostro de eso aparece en las cámaras dispuestas por Bogotá, yo estoy calculando que para el primer año lleguemos a 10.000 cámaras, segundo 20.000, tercero 30.000, cuarta 40.000, que todavía siguen siendo insuficientes, pero de esas un 10 o 15% tienen que ser de identificación facial, de identificación de placas. Eso es algo que está inventado ya hoy en el mundo. Y eso ayuda muchísimo con el tema de la inseguridad, porque como te digo, policías no hubo. Pero también la inteligencia artificial se puede aplicar, por ejemplo, en la salud, se puede aplicar en los procesos de transparencia, en la corrupción. Uno puede hacer que todos los procesos de licitación y de contratación se estén dando en tiempo real. Casi que la gente pueda entrar y ver cómo se hace la contratación en tiempo real. Y eso también ayuda a vigilar un poco el tema de contratación. En temas de salud, por ejemplo, podemos hacer salud predictiva. Imagínate eso, esa belleza. No prevención, sino predictiva, que con base en algunos elementos que van alimentando la inteligencia artificial, uno sepa por qué en una localidad muere más gente por hipertensión que por diabetes, o por qué en otra localidad muere más gente por algún otro tipo de enfermedad. Y entonces recoge uno los datos del agua que está consumiendo esa gente, del aire que está consumiendo, del nivel de estrés que está consumiendo, y eso puede, la misma inteligencia artificial nos puede decir, en tal sitio hay que tratar tal tema porque está grave. Entonces, mire que se puede aplicar en una cantidad de aspectos y yo por eso no le tengo miedo a la llegada de la inteligencia artificial ni a la pérdida de empleos, porque entonces la gente lo que tendría es que irse a trabajar y a estudiar sobre ese tema para abarcar, porque también necesita del hombre, Sí. de las mujeres, o sea, de la mano de obra, la inteligencia artificial, porque ¿quién controla todos esos computadores, etcétera? Yo creo que la pregunta de fondo que me hicieron las personas cuando puse que quisieran preguntar es, ¿cómo podemos contrarrestar la parte del empleo que se va a perder? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, una persona de Uber, todas las compañías del mundo automotriz están trabajando para que los carros sean autónomos. Es una persona que, por ejemplo, ha manejado un taxi toda su vida, que se va a quedar sin empleo porque los carros van a ser autónomos, que no sabe lo que se viene, y es un tema que no tiene nada que ver ni con Colombia, ni, pues que al final del día, si no se empieza a capacitar, pues es una persona que queda obsoleta en la estructura. ¿Qué plan tiene Gustavo Bolívar? Y quiero enfocarme en en la generación de empleo para esas personas que pues se van a ser reemplazadas porque hacen trabajos manuales,
que los va a reemplazar la tecnología. Bueno, mira, yo no creo que en los próximos 4 años, que es cuando nos va a tocar administrar esta ciudad si ganamos las elecciones, se vaya a dar un proceso muy rápido de pérdida de empleo por cuenta de la inteligencia artificial. Yo lo veo un poquito más a mediano plazo. En otros países tal vez más rápido, pero aquí en Bogotá no. Pero supongamos que fuera acelerado, pues hay toda la razón. Entonces, el carro autónomo. Yo pondría otro ejemplo porque estuve, bueno, en los viajes que hice Ese es un recientemente. ejemplo, no, no, Sí, sí, no, sí, es claro. un, sí Yo puede creo ser. que eso no, el carro autónomo no tiene Ya está en futuro San Francisco, ¿no? Pues, a pero, corto y plazo. En funcionando. Bogotá yo creo que veremos una masificación del carro autónomo en 10 años. No creo que antes, por los costos, porque todavía no está bien desarrollado. Yo estuve allá en Corea, estuve mirando fábricas de carros autónomos y ellos mismos saben que tienen todavía muchos defectos. Pero digamos, pongamos otro ejemplo, el de la misma policía, el de las cámaras. De todas maneras, necesitamos una mano de obra para que miren las cámaras. Entonces, podemos llenar de cámaras la ciudad, entonces se pierden puestos de policías, pero digamos, hay un estándar internacional y es que una persona para mirar eficazmente un grupo de cámaras, ese grupo no puede ser de 6 cámaras, o sea, 3 por 2, o sea, una pantalla con 6 vistas, porque si por ejemplo llenamos de cámaras Bogotá y ponemos pantallas de 100 cuadritos para ahorrar mano de obra, pues no van a ser eficientes, porque en algún cuadrito va a estar sucediendo un atraco y no lo va a ver quien está vigilando esas cámaras, porque seguramente pues es muy complicado acertar en 100 cuadros qué es lo que está pasando. Entonces, el estándar es 6 cuadros. Entonces, mira que, por ejemplo, si ponemos las 40.000 cámaras, ahí estamos hablando, pues dividir por 6 de más de 8.000, 7.000, vamos, 6.800 puestos nuevos de personas vigilando las cámaras. Entonces, digamos que hay que reinventarse. Si aparece el carro autónomo, pues hay que estudiar para hacer carros autónomos. La carrera automotriz, pues voy a estudiar para hacer lo que la inteligencia artificial está bajando. Uno tiene que estar muy a la vanguardia de ver en dónde está incursionando la inteligencia artificial y salir adelante, digamos, contrarrestar. He estado pensando un poco en lo que estaba diciendo antes, que me parece muy importante, que es el tema de tratar de exportar servicios y de lograr llegar mucho más lejos, digamos, ahí hay un tema muy importante y es la inversión en estas empresas que puedan, digamos, poder llegar lejos y poder exportar. ¿Qué plan tiene Gustavo en este sentido? Estás en silencio. No, no escuché la última parte de la pregunta, Mauricio, Ah, disculpe. no, estaba diciendo que pensando en regresar un poquito atrás en lo que estabas diciendo de la importancia de poder dejar de ser un país importador a ser un país exportador y de poder, obviamente, potenciar económicamente a Bogotá y a Colombia en Uh términos -huh. generales, pues, ¿qué política tiene Gustavo, qué tiene pensado para poder llevar eso al otro nivel, entendiendo que para poder exportar y ser competitivos se necesita inversionistas y inversión, pues, obviamente, para que explote el tema? ¿Qué se puede hacer desde Bogotá? O sea, ¿cómo podemos poder generar esa atracción en Bogotá? Varias cosas y con una alerta, y es que nosotros recibimos el Sistema General de Participaciones, por ejemplo, que son básicamente regalías, financia la mitad de la educación de Bogotá, para citar un solo ejemplo, que son, la educación hoy más o menos tiene un presupuesto de 6.2 billones y 3 los pone el Sistema General de Participaciones. Va a llegar un momento en que ya no existan, porque nos vamos a perder de las regalías del petróleo y del carbón, porque eso es una transición que está haciendo la humanidad a mediano plazo. Incluso Colombia tiene un compromiso de hacer descarbonización de la economía en 2030, y yo sé que no lo vamos a lograr, cuesta mucho dinero y no lo veo. Pues eso fue un compromiso que hizo Duque en una COP, no sé si fue la COP 26. Entonces, pero vemos el caso que podamos hacer esa descarbonización rápido, pues nosotros vamos a empezar a perder unas divisas importantes en la exportación de petróleo y de carbón, que sí o sí eso nos obliga, o sea, a la inversa de lo que pasó en los 90. Como llegó el carbón y el petróleo, nos desincentivó la industria y nos generó esa famosa enfermedad holandesa, y es que cuando
hay más importaciones más importaciones que exportaciones. Las exportaciones, cuando hay bonanza, pues hacen que el dólar baje de precio, y la gente pensó, y era la dinámica del momento, que era más fácil importar las cosas que producirlas y eran más baratas, pero eso mató la industria. Entonces ahora tocaría al contrario. Como ya no hay carbón ni petróleo, nos toca reinventar, reindustrializar, ahí sí. Y entonces nosotros para Bogotá tenemos yo creo que hay dos renglones que podemos explotar muchísimo. Uno es el turismo. Sí o sí, Bogotá tiene que ser una ciudad turística por su clima, por su belleza, por sus cerros. Hay que adaptar la ciudad al turismo. Yo decía que esa generación de bogotanitos y bogotanitas bilingüe que me propongo empezar a educar desde preescolar, pues tiene que en 10, 11 años entregarnos ya una primera promoción de bachilleres con un segundo idioma y de repente una carrera técnica que queremos que estudie el niño y después el joven por el camino entre su primaria y su bachillerato. Ya hay múltiples estudios que demuestran que un niño está en capacidad de absorber la enseñanza que sea, obviamente de la manera más escalonada posible, de acuerdo a sus digamos, capacidades cognitivas. Entonces, si nosotros queremos vender servicios, que sería lo segundo, al turismo, pues tenemos que hacer que la ciudad sea bilingüe. Eso es un sine qua non. Y hoy ya vemos muy poquitos ejemplos, pero cuando lancé el programa me han escrito, por ejemplo, un señor me dijo, mi sobrino tiene 15 años y trabaja en Australia y vive por acá en Bosa, porque aprendió inglés, aprendió solo, bueno, un autodidacta, y está pasando mucho, por eso ha caído tanto la matrícula en ingeniería de sistemas, que las ciencias de la informática, de la computación, la programación, los chicos terminan aprendiéndolas prácticamente de manera empírica. Hoy hay una gran cantidad de personas que están insertadas dentro del mercado laboral mundial sin haber tenido un título, pero que han tenido a través de la práctica, del conocimiento, también han aprendido a programar. Mucho mejor si nosotros, toda esa camada de niños, que son cerca de 800,000, si nosotros podemos graduar en 2036 la primera generación, la primera promoción de bachilleres bilingües y técnicos, ahí ya Bogotá entra en otra era que es la venta de servicios. Porque estoy seguro que, así como hizo India, India tuvo este proceso. Hoy por eso India es el país que más maquila software en el mundo, porque primero, pues, su población es bilingüe, y segundo, porque ya a través de la programación agarraron ese nicho, pues se hicieron a grandes contratos a través de toda la industria a nivel mundial. Nosotros podemos hacer aquí lo mismo, y yo lo quiero hacer porque sé que se puede. O sea, es solo voluntad política, es solamente rodearse de las personas que saben hacer las cosas. Y en ese sentido hemos hecho ya hartas mesas técnicas con países que ya incluso hemos hablado con el embajador de Inglaterra sobre el tema. ¿Cómo vamos a hacer para empezar el proceso? Que tiene que ser paulatino porque tampoco tenemos los 35,000 profesores que se requieren, pero sí podemos empezarlo con 2.500 profesores en todo el área preescolar, y aumentar un año, cada año aumentar un grado de escolaridad hasta llegar a 11 ya totalmente bilingüe, y dejar instalado el proceso para que en adelante toda la educación de todos los niños de Bogotá, no solamente unas pequeñas élites de calendario B, sino que el niño de Bosa, el niño de Ciudad Bolívar y el niño de Kennedy o de Suba hablen inglés. Eso va a ser una revolución completa, y yo creo que por ahí Bogotá también va a entrar en una onda de la venta de servicios muy, muy grande. Una pregunta que les hago a todos que se llama verdades a puños. Digamos, hay una tendencia en el mundo que los jóvenes, y usted lo sabe muy bien, no quieren a los políticos. Sí, es cierto. ¿Sí? Es una verdad a puño. Yo quiero preguntar qué hace distinto a Gustavo Bolívar. O sea, quiero saber de Gustavo Bolívar, desde Gustavo Bolívar, ¿qué lo hace distinto? Que precisamente yo no encajo dentro, digamos, de las características de un político. Los políticos se caracterizan por mentir, eso es una cosa, con una constante. Y yo por eso, cuando reuní
bueno, la gran mayoría también se caracterizan por hacer negocios personales, por enriquecerse a través de la política, del Estado, de meter a toda su familia en el Estado, de aprovecharse de los privilegios para digamos, montar ahí unos privilegios familiares y personales y de amigos que yo nunca he caído en esa tentación. O sea, ni tengo amigos en la administración pública, ni tengo familiares, ni un solo familiar mío, a pesar que tengo una familia numerosa por parte de papá y de mamá, muy numerosa, nunca he llevado una sola persona al Estado, teniendo todo el poder, porque pues ustedes saben que he sido muy cercano al presidente, a los ministros, a los congresistas. Ni siendo congresista llevé un solo familiar, ni me he enriquecido un solo peso del Estado. He tratado de que nunca ningún peso del Estado llegue a mí, ni el sueldo, ni nada. He sido alérgico a eso. Entonces, eso me hace a mí como un político atípico, es decir, que no encajo dentro de lo que es tradicionalmente lo que se piensa de un político. Y digo lo que se piensa porque realmente un político no es eso. Un político debería ser la persona más honorable de una sociedad, la persona capaz de transformar un pueblo, un departamento, un país, de hacer feliz a la gente que vota por él, de redistribuir bien el ingreso, de fijar políticas públicas para que todo el mundo pueda progresar al tiempo. Pero hoy no, el político colombiano no es eso. Es viene a ser incluso una actividad vergonzante. Y yo lo siento porque a veces, pues, mucha gente me quiere, pero otra no. Entonces uno lo siente cuando va uno por una calle, desafortunadamente se encuentra con alguien que no es de su aprecio y le tira, le dice a uno cosas feas. Y uno entiende a esa persona. Yo incluso hasta el derecho al insulto les doy, porque es que realmente los han engañado toda la vida. Y bueno, pues yo me propongo, si tengo esta oportunidad de cumplir cada cosita que he dicho, y por eso a todo el equipo me he cuidado mucho de que el equipo no me permita hacer promesas o proyectos que proponga cosas que no se puedan cumplir. Entonces, por eso cuando me dicen pasaje cero del Transmilenio, yo me freno, digo, déjenme estudiar la cosa, porque pucha, yo no soy capaz de soltarla así sabiendo que eso cuesta un dineral. Entonces, he sido muy responsable con las propuestas para poderlas cumplir. Gustavo, para esos jóvenes emprendedores, empresarios, pequeña y mediana empresa que están pensando por quién votar, ¿por qué votar por Gustavo Bolívar? Ya aquí viene su parte de campaña, sus propuestas, porfa, pensando más que la seguridad y eso que yo sé que lo tiene como uno de los retos grandes, háblenos a nosotros, los emprendedores, los que estamos tratando de dejar un mejor mañana, de generar empleo, de poder crear empresas que puedan obviamente generar mejores condiciones y educación. Díganos, ¿por qué votar en este momento que hay un reto económico tan importante en el país? Porque mire, ¿Por qué votar por Gustavo? ¿Qué va a hacer por nosotros? porque yo veo la economía como un gana y gane para los sectores populares y para los sectores empresariales. Porque precisamente cuando yo lancé la propuesta de irrigar 1 billón de pesos a la economía popular, lo primero que me preguntan los empresarios, ¿y para nosotros qué hay? Entonces yo me quedo mirando y les digo, ¿les parece poco ponerle 1 billón de pesos en el bolsillo a unas personas que no están dentro del mercado, que no están consumiendo? Le digo, ¿quiénes van a ser los primeros beneficiarios? Pues ustedes. Si yo le doy poder adquisitivo a toda la economía popular, a esa gente que está por fuera del mercado, que vive de una asistencia del Estado, que esto también acabaría con el asistencialismo, porque si yo armo 20.000 cooperativas con 20 personas y creo 400.000 nuevos empleos, son 400.000 transferencias que ya no tengo que hacer, porque a esa persona ya no tengo que mandarle 160.000 pesitos de ahí para que medio coma y espere el otro mes los otros 60.000, 160.000 mientras envejece, sino que le estoy diciendo, mire, aquí está el crédito, aquí está el saber y aquí está el contrato, emprendan porque van a ser empresarios y van a poder tener una tranquilidad económica. Ese es el cambio verdadero. Y esas personas con las ganancias que van a obtener, pues van a salir a comprar. Antes no compraban porque viven de una miserableza, de una limosna. Y yo lo que le estoy diciendo es, tenga su dinero, vuelvas empresario, gane billete y salen a comprar. Algunos ahorrarán y ojalá sean todos, pero yo sé que la mayoría pues van a empezar a comprar cosas que no han tenido. Entonces van a ir por su celular, por su camisa, por sus zapatos, a viajar, etcétera. Y los mayores beneficiados con este programa van a ser los empresarios y los industriales de la ciudad. Y ya lo entendieron. Primero, porque
van a tener más consumo, se va a disparar el consumo segurísimo. Segundo, va a haber más seguridad para ellos, para sus familias, porque en la medida en que uno saca a la gente, si disminuye la pobreza y el hambre, pues está comprobado que la inseguridad también disminuye. Y ese es un tema al que no le estamos parando bola, porque todos los candidatos dicen, tú lo dijiste al comienzo, ¿cuál es la solución a la inseguridad? Más policías, pero no atacamos las causas. Y las causas nunca se han atacado y por eso hace 41 años, yo mostré, no tienen por ahí el avisito de prensa que me lo presten, hace 41 años apareció en el periódico El Tiempo este aviso, míralo. Yo lo mandé a ampliar para que lo lean, mire. Dice inseguridad. Dice que el alcalde Bernardo Ramírez Ocampo hace 41 años le dice a los bogotanos que el principal problema es la inseguridad. Es un aviso del Tiempo, porque lo vean. Una noticia en el Tiempo, perdón, que es que no. Es una Sí, no, noticia ahí la vimos. Dice una noticia que salió en el Tiempo. Augusto Ramírez Ocampo, sí. Bueno, aquí dice que el alcalde de la época, Augusto Ramírez Ocampo, está muy preocupado por el problema de seguridad de Bogotá. Eso fue en 1982, porque hace 41 años la inseguridad era el mismo problema y hoy también lo es, porque nunca atacamos las causas. Entonces, cuando yo te digo, vamos a educar a los chiquiticos con una carrera técnica, con un segundo idioma, ahí estoy atacando las causas y le estoy ampliando el PAE, que es el hambre. Ahí estoy atacando las causas. Entonces, de verdad, si hay un candidato, y hay varios que lo han dicho, que soluciona los problemas de Bogotá en 100 días, voten por él. Voten por él porque yo no soy capaz. Yo lo que estoy proponiendo es causas estructurales. Y esto se ataca es con educación, con alimentación, porque a los niños hay que tratarlos bien, hay que alimentarlos para que potencien su cerebro y su creatividad y etcétera. Y en 10 años yo sí les garantizo que esto cambia. Antes, pues toca hacer lo que toca, pues encarcelar a los que más se pueda, meterle inteligencia. Sembrar hoy para recoger más adelante. Exacto, la frase de educar al niño para no tener que castigar al hombre mañana. Hoy ya partimos esa premisa. Hoy estamos educando al niño, pero ya también estamos castigando al hombre, porque no hay que hacer. La idea es que lo eduquemos para que en el futuro haya menos delincuencia. Delincuencia cero nunca va a haber en ningún lugar del mundo, pero sí llegar a niveles que estuvimos en 2014, 2015, cuando a través de la cultura, mire que hay dos gobiernos donde los niveles de delincuencia han sido muy bajos y son el primero de Antanas Mocos y el de Gustavo Petro, porque hubo explosión cultural por las localidades, había orquestas filarmónicas, había inversión en cultura ciudadana, y eso redunda en que la gente pues no se vaya tanto a la delincuencia. Pues vamos a volver a los proyectos culturales, a los proyectos de ciudad, muchas oportunidades para los jóvenes y para los niños sobre todo. Bueno, pues con ustedes estuvo Gustavo Bolívar, hablamos verdades a puño, como dicen. Gustavo, yo creo que mensajes para los que estamos emprendiendo, emprendedores jóvenes, que queremos un mejor mañana, es muy importante, obviamente, la creación de puentes, que usted sabe que yo trato de hacer bastante entre la parte pública y la parte privada, porque yo creo que empresarios cualquiera, desde el que tiene su puesto de empanadas hasta el que hace miles de empleos, todo el que genera empleo es dejar un mejor mañana, y pues estábamos buscando respuestas de los candidatos. Una cosita que se me olvidó. Sí, sí, no, adelante, tranquilo. Y tiene que ver con el emprendimiento. Tú sabes la estadística de cada 100 empresas que se crean, sobreviven 10 el primer año y al quinto año queda una o dos. Como sabemos que ese despegue es tan difícil, en el programa está escrito que nosotros a las pequeñas y family empresas les vamos a costear un trabajador que tiene que ser mujer o joven el primer año. Entonces, digamos, si alguien crea una empresa con 2 personas, les ponemos un tercero. Y si es de 3, les ponemos un cuarto. Hasta ahí llegamos. Por un año para que ese despegue no sea tan difícil. Nosotros les vamos a financiar. Eso es un programa que también está inscrito en mi programa de gobierno. Excelente que estén pensando en el arrancar, porque es que es duro. Todo el mundo critica al emprendedor o lo pintan, pues arrancar es muy difícil, emprender es muy difícil, Gustavo. Y si las condiciones no están dadas,
vamos a salir al fracaso. O sea, yo creo que esos indicadores que usted dijo, ojalá existieran, es como 1 de cada 1000, o sea, es una, Ujú. de verdad que las estadísticas no nos acompañan y pues por Ah, eso he querido en crear este campaña espacio. hablamos de esto, porque estábamos tramitando, yo era presidente de la Comisión Tercera del Senado y estaba tramitando la reforma tributaria y querían quitar unos incentivos a los emprendedores a través de los fondos de inversión, ¿te acuerdas? Me Y acuerdo, sí, entonces me acuerdo decíamos, perfecto. ¿cómo vamos a grabar el fondo de inversión que trae $1 millón para ponérselo aquí a unos chicos que están innovando si Exacto. no se sabe que esa empresa va a llegar a buen puerto? Digamos, es una inversión de riesgo, de alto riesgo, y logramos salvar en la reforma tributaria que no se grabara esa primera inversión, sino que se evaluara en el tiempo hasta que diera utilidades. Eso fue una cosa Está de bien, la que contribuimos. total, y yo doy fe de que fue así. Mm. Oiga, un tema muy importante es que esa plata viene de afuera. Y en la Sí, medida en que traigamos dinero de afuera, tenemos que generar las condiciones, porque eso termina quedando en todos los colombianos. Entonces, y además emprender es para cualquiera. O sea, es que usted mismo fue emprendedor. Usted con claro. en la industria creativa, usted es un emprendedor. Es decir, entonces, y sabe lo que es arrancar, y sabe lo que es tocar la puerta, y que de pronto una gran productora le dé un contrato y empieza el tema, y ahí va creando y uno crea bienestar para su familia. Pues lo que estamos buscando Y todos hay los otra emprendedores. estadística, y es que en promedio una persona, voy a usar un término popular, una persona la pega, o sea, la logra, Sí, 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 sí. como al tercer intento. Entonces, a todos nos han quebrado las primeras Sí, dos sí, sí, empresas sí. y uno arranca por acá y no puede, Sí. arranca por el otro lado. Es un desespero esa El que vaina. diga que la pegó en la primera es un mentiroso No, de aquí a Hong o Kong. es muy de buena, puede haber casos, obviamente, No, pero yo no muy conozco ni fregado. uno. Sí, Yo no así conozco ni es. uno. Bueno, Gustavo, de verdad, muchas gracias por atender el espacio. La idea era esto, una charla amena, no política, para contarle a los jóvenes y a los emprendedores, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, qué está pensando cada candidato. Esa fue la iniciativa que se me ocurrió, simplemente para que no fuera el típico debate acartonado en donde Ujú. uno se dice al otro, sino que sea un tema más abierto y libre en donde ustedes pudieran expresar esas ideas y que nosotros las podamos conocer de primera mano. Yo le agradezco mucho haber aceptado la invitación y bueno, ya vamos a empezar a publicarlo y a echar esto para adelante. Y Bueno, bueno, no sé Mauricio. si algún mensaje final, algo con que quiera Sí, a cerrar. los jóvenes, mire, quien les habla con disciplina pudo transformar su realidad de pobreza. Es un mensaje muy que yo siempre lo doy, incluso cuando voy a los colegios a hablar. Todos tenemos un talento, de eso no duden. Lo que pasa es que hay algunos que no lo descubren por estar metidos en otras cosas, pero si ustedes se concentran, tiene que haber algo que el espíritu les diga que sirven para hacer, o para cantar, o para bailar, o para escribir, o para la medicina, para algo tenemos un talento. Entonces, cuando descubran ese talento, si ustedes dedican la vida a eso, o para hacer empresa, y la disciplina es lo más clave, Mauricio. Nadie con disciplina fracasa. Y si usted mira, la mayoría de fracasos es gente que no tiene la disciplina, no tiene la paciencia y sobre todo que no se desesperen. Todos en algún momento estuvimos en esa situación de desesperanza, de no saber para dónde agarrar, que hagan la pausa, que piensen en lo que se van a dedicar y le dediquen la vida a eso. Eso en algún momento revienta. Eso, como dijo Mauricio, no hay nadie que lo haya hecho de primera vez, pero a la segunda y la tercera les revienta porque les revienta. Y seguro que con disciplina llegan. Y nosotros vamos a estar ahí como Estado para tratar de subsanar esos desequilibrios que deja la libre competencia. Porque una cosa es competir de tú a tú, pero otra cosa es poner a competir un joven que no tiene una carrera universitaria porque no pudo hacerla, con otro que sí la tiene o con otro que tiene más dinero para emprender, etcétera. Y la labor nuestra como Estado es poner a todo el mundo en el mismo partidor y es aquel en que todo el mundo por lo menos tenga un título universitario o un saber o una competencia calificada, porque hoy ya estamos hablando también de educación desescolarizada. Que todo el mundo tenga un quehacer y que tenga una experticia en algo, ahí sí soltamos la gente a competir, antes no. Entonces, de eso nos encargamos quienes gobernamos la ciudad de los países. Y esa es nuestra línea. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, gracias, Gustavo. Listo, bueno, ahí con ustedes estuvo Gustavo. Le preguntamos verdades a puños, por qué, si los jóvenes no quieren los políticos, por qué. Él es distinto. Le hablamos de lo que más nos preocupa, que es
la pérdida de empleos por la amenaza que trae la tecnología y cómo piensa él desde su plan de gobierno subsanar esta pérdida de empleos, entender muy bien qué está pensando de cara a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Creo que todos tenemos la oportunidad. Y bueno, ahí nos dio la respuesta. Espero que les guste. Y bueno, nos estamos viendo con el siguiente candidato. Gracias.